Bienvenidos a la conversación Hoy Política en la Tertulia. Desde este momento está con nosotros un invitado de la actualidad política para conversar durante los próximos minutos aquí en la 8 Bierzo. Nos acompañan, como siempre, los directores de la 8 Bierzo. Germán Gabela, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Joaquín Sánchez Torné, director de Diario de León. Muy buenas noches, Joaquín. Buenas noches. Y presentamos a nuestro interlocutor en la jornada de hoy, José Ramón García, procurador electo de la Unión del Pueblo leonés. José Ramón, muy buenas noches. Buenas noches a todos, ¿qué tal? 3 días. 3 días, José Ramón, no nos queda 3 nada. días y poco El para día la 10. constitución de las Cortes de Castilla y León. ¿Cuál es el ambiente? Efectivamente, bueno, pues el ambiente supongo que ya lo conocemos todos, ¿no? Y de incertidumbre, de ver qué es lo que va a pasar. Y bueno, yo creo que más o menos sabemos todos lo que va a pasar, pero hasta que no ocurra no podemos decir nada, efectivamente. ¿Y qué cree la Unión del Pueblo leonés que va a pasar? Bueno, la Unión del Pueblo leonés creo que ya, igual que todos, sabemos que el pacto ya está hecho. Lo que pasa que, bueno, pues a día de hoy no se puede decir claramente, pero no queda más remedio, los números no dan. Antes de dar la palabra a mis compañeros, ¿usted no cree que pueda haber ningún tipo de sorpresa de ninguna clase? Yo creo que no. Los números son los números, las matemáticas son las que son y dan lo que dan, con lo cual creemos que está todo ya cerrado y hablado, pero hasta el día 10 no podremos decir nada. Germán. Aunque los números son los números y las matemáticas son las matemáticas, hay un actor secundario, que es Soria Llach, que se está erigiendo como protagonista o coprotagonista de esta historia, con los mismos procuradores que ustedes, con 3 procuradores. ¿La UPL se descarta o se autodescarta ya definitivamente de cualquier posible acuerdo, a lo mejor no entrar en el gobierno, por apoyo desde el exterior a un hipotético futuro gobierno, no sé si en solitario, de Alfonso Fernández Mañueco, con el apoyo de Vox o la abstención de Vox o con Vox en el propio Ejecutivo? Nosotros siempre hemos defendido que acuerdos puntuales ahora o a lo largo de la legislatura se pueden llegar a hacer. Acuerdos que nos beneficien sobre todo a la región leonesa, a la provincia de León, a la comarca del Bierzo y sobre todo aquello que beneficie a toda la comunidad, evidentemente, porque hay temas que son comunes a toda la comunidad, por ejemplo, sanidad, educación y demás, que la UPL desde luego nunca se va a negar siempre que haya mejoría en ello. Es decir, que acuerdos puntuales, por supuesto que puede haber, por supuesto que puede haber. Pero un apoyo directo ahora en plan de decir... creo que es inviable porque nosotros defendemos 5 ejes que Mañueco no está dispuesto a tratar, con lo cual nosotros a nuestro electorado le hemos dicho que llevamos 5 ejes, de los 5 ejes no podemos separar 1 o 2 o lo que sea, o defendemos los 5 o si no, pues acuerdos imposible. ¿Les ha sorprendido esta muy buena relación o relación que tiene Soria Llach con Alfonso Fernández Mañueco? No, a ver, evidentemente yo no tengo experiencia parlamentaria, ¿no? Acabo de llegar también, pero Luis Mariano Santos sí que la tiene. Y bueno, lo que nos comenta es que bueno, los nuevos partidos cuando llegan a las Cortes, pues evidentemente tienen buena fe, quieren trabajar, quieren hacer como todos, evidentemente. Pero bueno, el desengaño llegará después. Pero teóricamente eso es un partido que se constituye por 35 años de gobierno que no satisfacen a los habitantes de Soria. Bueno, es que eso así lo entiendo yo. No, nos ha llamado la atención, evidentemente. Es decir, un partido que ha surgido por necesidad, digámoslo así, porque un partido político que ha gobernado durante 35 años o más en esta comunidad ha tratado como ha tratado a Soria y ahora de repente este partido que se abandera como, ¿cómo diría?, por los derechos de Soria y demás, que de repente se una al partido que durante 35 años ha castigado a esa provincia, pues nos llama bastante la atención, la verdad. Por sentar una base y siguiendo con esa estela, Soria Llach no se funda para luchar contra los 35 años de gobierno del Partido Popular, sino para luchar contra el olvido de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de la Nación, sí, de los dos. Sí, de los dos. Sí, también, por supuesto, digo, de la Junta y del Gobierno de la Nación. Por supuesto. Exactamente igual que la UPL nace para luchar precisamente por lo mismo. Bueno, por lo mismo, un poco diferente. Sí, bueno, con el matiz del autonomismo, ¿no? Exactamente. Pero también por el olvido de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de la Nación. Es decir, están en la misma circunstancia. En estos últimos días se ha hablado de que Soria Llach y la UPL tendrían grupo parlamentario propio en las Cortes de Castilla y León, que ustedes irían en ese grupo parlamentario los 6 procuradores. En el caso de que Soria Llach alcanzara un acuerdo con el Partido Popular, sea el que sea,
¿ese grupo parlamentario se mantendría o se rompería de una forma? Porque, en fin, si la UPL ha descartado por completo ya apoyar a Mañueco en su intento de ser presidente de la Junta de Castilla y León otra vez, no veo la posibilidad de conformar ese grupo parlamentario unido, ¿no? El grupo se puede formar y seguro que se va a formar. Legalmente se puede formar, se va a formar pero la incoherencia existiría. Lo que pasa es que ese grupo no implica que sea unánime en sus votaciones, es decir, UPL va a defender lo que cree que tiene que defender y Soria ya defenderá lo que ellos crean que tienen que defender. Entonces yo creo que no impide el hecho de que formemos un grupo y que cada uno defienda lo que... Sí, pero la mecánica parlamentaria implica que haya un portavoz. Sí, y ese portavoz y un defienda, viceportavoz, un portavoz y un viceportavoz. Pero lo lógico es que el portavoz defienda la posición de grupo. Entonces ahí habría incoherencias que no veo yo que ese funcionamiento fuera fácil. No sería fácil, evidentemente, no sería fácil, pero también tenemos lo que le he comentado anteriormente, es decir, los números no dan. Es decir, por mucho que Soria quiera apoyar al gobierno de Mañueco, los números no dan. Entonces, primero se tienen que dar dos cosas. Una, la abstención de Vox o la abstención del PSOE, cosa que no se va a dar. PSOE porque está en que no, Vox porque evidentemente si puede formar parte de un gobierno no se va a autoexcluir. Creo que eso no lo haría nadie. Y Vox tiene el precedente de Ciudadanos. Si con Ciudadanos el señor Mañueco hizo su gobierno, ¿por qué Vox ahora no puede participar de ese gobierno? Entonces, lo tiene bastante difícil. Si se diese el gobierno en minoría, bueno, pues habría que tratar todos estos temas, por supuesto. Pero ya le digo, UPL defendería sus ideas, su programa, Soria ya defendería sus ideas, su programa, y bueno, pues todo es negociable y todo es tratable, evidentemente. Y desde el punto de vista del Bierzo, por primera vez la Unión del Pueblo Leonés, por segunda vez tiene 3 procuradores en la Corte de Castilla y León, después de 22 años, 23 años, pero por primera vez tiene un procurador que es berciano, ¿no? Sí. ¿Qué recetas va a llevar el procurador del Bierzo, el procurador de la UPL por el Bierzo, a esa negociación inicial en los primeros momentos de constituir las Cortes? Bueno, pues evidentemente el Bierzo tiene muchas necesidades, necesidades de comunicación, necesidades de infraestructura, necesidades de empleo, necesidades de sanidad, necesidades de educación, es decir, todos los sectores que podamos tocar, ¿vale?, se pueden tratar y hablar porque en todos tenemos necesidades. Las fundamentales, yo siempre lo he defendido, las comunicaciones. Una comarca, un territorio no se desarrolla si no hay buenas comunicaciones, vía carretera, vía ferrocarril y demás. Entonces nosotros en el Bierzo durante estos 35 años hemos ido involucionando, no evolucionando, con lo cual necesitamos infraestructuras ferroviarias, necesitamos infraestructuras por carretera, porque si un territorio se tiene que desarrollar y se quiere desarrollar, que ya he dicho muchas veces que es voluntad política, necesita infraestructuras de la comarca hacia afuera y dentro de la comarca. Es decir, eso es prioritario. Después, evidentemente, un tema esencial para nosotros, la sanidad. En la sanidad estamos como estamos, con déficit de facultativos médicos, de profesionales médicos, no solamente en el Bierzo, sino también en nuestra comarca vecina, la Ciana, y en la Cabrera. Es decir, necesitamos un sistema sanitario potente, público y adecuado para la población que tiene que tratar. Entonces, esos serían ejes fundamentales. Por supuesto que la comarca lo más necesario que tiene ahora son las comunicaciones y los polígonos industriales. Es decir, una empresa, si se quiere implantar en el Bierzo, necesita unos polígonos industriales adecuados, bien mantenidos, bien asfaltados, con telecomunicaciones adecuadas al siglo XXI, no del siglo pasado, y desde luego que sean llamativos. Y para eso una empresa necesita buenas salidas, es decir, sea por carretera o sea por ferrocarril. No sé si acordaron ustedes que cuando se hizo la entrevista el día 28, la rueda de prensa, perdón, el día 28 el señor Mañueco incidió en el eje atlántico. Bueno, pues ¿por qué se incidió en el eje atlántico? Porque el señor que está aquí sentado, José Ramón García, incidió en ese eje, es decir, y él tomó nota. Espero que no sea una promesa vacía y que haga el esfuerzo de demandar al Gobierno central que el eje atlántico pase por la provincia de León, por Ponferrada y por León. Sí, pero en esa reunión el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, dijo que no podría entrar,
que veía muy difícil el pacto con UPL porque no podía entrar en el asunto de los desequilibrios, o sea, no podría fomentar mayores desequilibrios. Si para la UPL León no es Castilla, cosa que es evidente, ¿el Bierzo es León? El Bierzo es León, por supuesto que es León. Es decir, nosotros estamos en la provincia de León. Es decir, siempre hemos pertenecido a León, al reino de León. Es decir, es que la historia no se puede tergiversar ni se puede cambiar. El Bierzo ha sido provincia, por supuesto que sí, ¿vale? Pero siempre ha pertenecido al reino de León. Es decir, el reino de León, una vez que se conformó por 4 provincias, León, El Bierzo, Zamora y Salamanca. Es decir, el Bierzo, por mucho que nos quieran galleguizar, primero no somos celtas. No se lo preguntaba en cuestión histórica. No, se lo preguntaba por cuestiones políticas, más que históricas. La historia es evidente. Y historia política, estamos en la demarcación de la provincia de León. Es decir, nosotros somos bercianos, tenemos una identidad muy fuerte y eso nadie nos lo va a quitar. Ni León, ni Castilla, ni nadie. Somos bercianos, pero estamos dentro de la provincia de León. Es decir, tenemos que luchar todos por lo mismo. Es decir, lo que quieren en Valladolid y lo que quieren en Castilla es que León esté dividida. El Bierzo por un lado y León por el otro. Porque si estamos divididos, somos débiles. Y si estamos juntos, vamos a estar fuertes. Y somos fuertes, porque era una provincia fuerte que están debilitando. Y eso no lo podemos consentir. Nosotros geográficamente estamos muy bien situados en la zona noroeste de la península ibérica y de España, ¿de acuerdo? Y nos están haciendo estar al margen de todo, y no podemos estar al margen de todo. Ponferrada era la entrada de Galicia, nos están quitando eso, es decir, la entrada de Galicia siempre ha sido por Ponferrada, lo están desplazando hacia el sur, hacia Zamora. Es decir, nos están quitando lo poco que tenemos, o el poco peso que podíamos tener económico, social y demás, nos lo están quitando año tras año y no se puede consentir. No se puede consentir que una provincia como León, que antes de formar esta comunidad artificial, porque yo siempre lo he dicho, es una comunidad artificial, o eres castellano o eres leonés, pero no eres castellano y leonés. Es decir, es como si hubieran juntado Extremadura con Andalucía y hubieran dicho, no, es que tú eres andaluz y extremeño. No, perdona, o eres extremeño o eres andaluz, pero no eres andaluz y extremeño, así de claro. Pues con León nos ha pasado lo mismo. Y el Bierzo, quiera o no quiera, tenemos ascendencia astur, porque no somos celtas como los gallegos, somos astures, hemos pertenecido siempre a León y tenemos una identidad fuerte, por supuesto que sí, que la tenemos y la vamos a defender. Y siempre se ha defendido. Yo soy berciano y medio cabrirés, como se suele decir, y yo soy de aquí y me siento de aquí. ¿Qué pasa? Que por querer estar en una provincia que se llama León, unirnos, ser más fuertes, trabajar todos por lo mismo, ¿significa que soy menos berciano? No, perdonen, no, todo lo contrario. Aquí los únicos que ganan dividiendo esta provincia es Castilla, es Valladolid. Si esta provincia estuviera unida de verdad, esta provincia no se reía nadie de ella, así de claro. ¿Y en una hipotética futura comunidad autónoma del Reino de León, el Bierzo sería provincia? El Bierzo será lo que nos permitan que sea y lo que los bercianos quieran. Es decir, cuando se habla de la provincia del Bierzo, pues por supuesto, si pudiéramos ser provincia, estupendo, pero habría que ver qué ventajas tiene ser provincia o no. Es decir, y después la división territorial, no se nos olvide, la división territorial depende del Estado, depende del Congreso Nacional. Es decir, los diputados nacionales tienen que cambiar la división territorial, tienen que crear esta provincia. ¿Ustedes creen que el PP o el PSOE está a favor de crear la provincia del Bierzo? Es decir, ¿y entonces qué pasa? Si no conseguimos la provincia del Bierzo, ¿ya nos quedamos aquí todos quietos, parados? No, hay muchas opciones que se pueden tener para que el Bierzo tenga el peso que le corresponde, tanto social como político y económico, por supuesto. Yo cuando le preguntaba eso, evidentemente le doy la razón en todas las cuestiones históricas, pero no le preguntaba precisamente por eso, ¿no? En el año 99, cuando la UPL tenía 3 procuradores, la situación de la UPL era evidentemente mucho mejor en la provincia de León, pero su situación en las Cortes de Castilla y León era mucho más, estaba en mayor inferioridad, claro, porque había una mayoría absoluta holgadísima del Partido Popular y por lo tanto las posibilidades de negociar en todos los aspectos, no me refiero a un gobierno, sino de cada una de las votaciones que se producen en las Cortes de Castilla y León, las posibilidades de negociarlo cuando hay una mayoría absoluta son 0 y ahora esa mayoría no existe. Ahora la UPL vuelve a tener una situación privilegiada con 3 procuradores, pero ahora tiene muchísima más capacidad de negociación. Y por eso yo le preguntaba si las negociaciones o los intentos de conseguir cosas para León y para el Bierzo iban a ir, acompasados
o el Bierzo tiene mayores desequilibrios de los que también tiene León con respecto al resto de la comunidad autónoma? A ver, el León, por ser capital de provincia, tiene muchas más infraestructuras que el Bierzo, por supuesto. Es decir, pero León ciudad sirve, o los medios que tiene, se sirve toda la provincia. La provincia es una provincia muy grande. Es decir, los de Riaño también podían pedir cosas, Cistierna, etcétera. Es decir, Ponferrada tiene el peso que tiene, y por cierto lo ha ido perdiendo durante esta década. Es decir, ha ido perdiendo peso social, económico, etcétera. ¿Por qué? Por el abandono tanto del gobierno autonómico como el gobierno central. No nos olvidemos que el gobierno central aquí tiene mucho que decir. Entonces, habrá que buscar el equilibrio, por supuesto. Desde luego, nosotros, las comunicaciones que tenemos con León son penosas. Es decir, tenemos una red ferroviaria del siglo pasado. Es decir, ha habido mucho tiempo para rectificar eso. Nosotros, por autovía hacia León, son 110 kilómetros. En ferrocarril, a lo mejor serían muchos menos kilómetros. Nosotros, los ciudadanos, ¿qué queremos? Servicios. Queremos tiempo. Tiempo me refiero a que yo quiero estar en tal sitio a tal hora y no tardar de Ponferrada a León 2 horas y media, cuando de León a Madrid se tardan 2 horas y 20. Es decir, eso es lo triste. Nosotros lo que queremos son comodidades como ciudadanos. Queremos infraestructuras. Y entonces nos daría igual que si León tiene el AVE o no lo tiene, si nosotros nos podemos servir de él. Quiero decir, si la ciudadanía de Ponferrada, del Bierzo, tuviese todos esos servicios que deberíamos de tener por ser la ciudad que somos, por ejemplo, Ponferrada, la 6ª ciudad más grande de Castilla y León, no somos capital, esa es la pena también, ¿vale? Y ya sabemos que los gobiernos centrales y autonómicos se centran en las capitalidades de las provincias, los demás no pintamos nada, entre comillas, ¿vale? Es decir, pues nosotros hemos perdido peso durante mucho tiempo, por supuesto que sí, pero yo creo que eso se hubiese paliado si nosotros hubiésemos tenido las infraestructuras que deberíamos de tener. Es decir, si hubiéramos tenido un tren, un AVE, que nos han quitado, si hubiéramos tenido unas comunicaciones con la capital de la provincia, León, mucho mejores, mucho más rápidas, pues al final pues nos daría igual ser capital o no ser capital. Si tuviéramos empresas... A ver, el Bierzo fue la locomotora de León, económicamente. Sí, pero si hubiéramos claro, tenido, si hubiéramos, es que le digo hubiéramos... Es que eso ya no pinta. Hay que mirar hacia el futuro. Y ahí esa capacidad de negociación, claro, la UPL la tiene mucho mayor que antes. Y por eso ¿Usted cree que la tenemos mucho mayor? Por supuesto. Mire, nosotros vamos a pelear por las infraestructuras del Bierzo, lo que no se puede imaginar. Y además se lo digo yo, que yo para eso soy bastante tenaz, lo tengo muy claro. Ahora, claro, depende qué gobierno haya. Si hay un gobierno de mayoría, porque al final va a ser mayoría Vox y PP, por mucho que queramos negociar, ya me dirá usted hasta dónde podemos llegar. ¿Me explico? Había también pero un gobierno teórico de mayoría antes, hace de 4 meses, entre PP y Ciudadanos, y murió de inanición. Sí, murió. Bueno, los acuerdos ahora y los gobiernos de coalición, pues es como el del PSOE y Podemos ahora, que, sí, que no saben si matan o espantan. Pero le pongo el ejemplo de sanidad, es decir, Ciudadanos y PP han gobernado, han tenido mayoría, ¿y qué sanidad hemos tenido? ¿Qué sistema sanitario hemos tenido en el Bierzo? En la Ciana. En la Ciana hace poco han salido la Marea Blanca, que les hemos apoyado, que hemos salido todos desde el Bierzo aquí también apoyando. ¿Y por qué hemos salido a la calle? Pues porque no tenemos médicos. Es decir, ¿usted se cree que la UPL no ha pedido que haya mayores servicios médicos, al igual que otros partidos? ¿Pero quién gobernaba? PP y Ciudadanos. Si eso es de lo que le estoy hablando, de mirar al futuro. Claro, de mirar al futuro. Por supuesto que nosotros vamos a pedir todo lo que sea la mejora de la sociedad berciana, leonesa, de la región leonesa e incluso de Castilla. Por supuesto, porque todos aquellos puntos que sean comunes y que nos beneficien a toda la sociedad castellano y leonesa, ¿de acuerdo?, lo vamos a pedir. Mejoras en sanidad, por supuesto. Si es que los problemas que tenemos aquí los tiene la mayor parte de las provincias de Castilla y León. Lo que pasa es que en la comarca del Bierzo y en la Ciana y la Cabrera, no nos olvidemos, están agudizados, porque somos la periferia de la comunidad. Y claro, evidentemente, pues no le importamos a nadie. Entiendo que la clave de la influencia de una formación como la Unión del Pueblo Leonés y otras en el futuro gobierno está en el pacto Vox-Partido Popular. Claro, evidentemente, si Vox y PP hacen pacto, pues nosotros podremos llegar hasta donde llegaremos.
pero desde luego que vamos a ser tenaces en las cuestiones que son importantes para la sociedad berciana, cabreresa, lacianiega, leonesa, ya le digo, y castellana. Pero al margen de la cuestión autonomista, si hubiera un pacto PP-Vox, ¿habría alguna línea roja ideológica que les impediría a ustedes llegar a un acuerdo con ese gobierno, alguna cuestión puntual? ¿O no? Hombre, nosotros, yo creo que Luis Mariano Santos lo ha dejado claro durante mucho tiempo. Nosotros estamos en las antípodas con Vox. Es decir, aparte Vox nos ha tildado durante la campaña de muchas cosas que no voy a repetir aquí, ¿vale? Pero está claro que nosotros a Vox no le caemos bien. A la inversa tampoco. ¿No negociarían nada con ellos en caso de que hubiera un gobierno de coalición? Nosotros yo creo que tendríamos que negociar con el gobierno. Con el gobierno, digo, si hubiera un gobierno PP-Vox. Con el gobierno, si hubiera un gobierno PP-Vox, pues bueno, tendríamos que sentarnos a negociar. Negociar es una cosa y llevarnos bien sería otra, ¿no? Pero no hay una línea roja, ese cordón sanitario que hay quien defiende con Vox, ustedes no. Bueno, la sociedad ha votado, la sociedad ha decidido que Vox tenga los procuradores que tiene y que va a gobernar con PP. Pues nosotros defenderemos nuestro ideario, nuestro programa, y todo lo que sea mejorar eso, pues nos tendremos que sentar y tendremos que dialogar, por supuesto. El cordón sanitario no sé a quién beneficia, desde luego, es decir, no lo sé. Ahí yo lo único que le digo es que la UPL lo único que va a hacer y lo único que quiere hacer es defender los derechos de la sociedad berciana, leonesa e incluso, ya le digo, la castellana. Es decir, sí, estamos hablando permanentemente de un gobierno, de formación de gobierno. Descartamos, yo también la descarto, la verdad, porque creo que sería un suicidio, sobre todo para el Partido Popular, una convocatoria de elecciones, una repetición de elecciones. Pero no es descartable. En ese caso, ¿usted cree que la UPL saldría perjudicada de la repetición de elecciones? No, creemos que no, porque mire, el problema que tenía la UPL hasta ahora es que era un partido pequeño, la gente pues empieza a hablar sobre el voto útil, mejor votar a los grandes, porque seguro que sacan representación, porque seguro que van a conseguir, pues, bueno, no sé qué conseguir, porque nos han gobernado durante 35 años y en la oposición ha estado el PSOE y han gobernado en el gobierno central alternativamente PP y PSOE y nosotros estamos como estamos. Pero la gente sigue pensando que votar a un partido mayoritario es mucho mejor que votar a un partido pequeño. ¿Qué ha pasado en estas elecciones? Que la UPL pues, dio el salto. Entonces la gente ya no ve que el votar a la UPL sea un voto perdido, sino todo lo contrario. Es decir, que ven que es una alternativa posible. Con lo cual, creemos que la repetición de elecciones nos puede beneficiar. Vamos a hacer una pausa, José Ramón García, si os parece, compañeros, y retomamos la conversación aquí en la tertulia después de unos instantes. Estamos de vuelta en la tertulia hablando con José Ramón García, procurador electo de la Unión del Pueblo Leonés, los últimos comicios en los del 13 de febrero, procurador de la Unión del Pueblo Leonés, pero berciano, de nuestra tierra, el primer procurador leonesista que tiene la comarca del Bierzo. El jueves se constituyen las Cortes, se elige el presidente de las Cortes de Castilla y León. ¿De qué partido va a ser? ¿Qué creen? Pues yo creo que de Vox. Siento comunicaros, pero yo creo que de Vox. ¿Y se va a conformar vos con la presidencia de las Cortes de Castilla y León? Yo creo que no, yo creo que no. Es decir, ellos tienen muy claro lo que quieren y el PP, si quiere conformar gobierno y quiere gobernar, pues creo que va a tener que ceder en varios puntos. Germán. Antes hablaba de esa hipotética repetición electoral que ninguno contemplamos, pero que bueno, es una opción. Cree que beneficiaría a la Unión del Pueblo Leonés, pero cree que los resultados que ha obtenido la Unión del Pueblo Leonés en estos comicios son extrapolables a unas elecciones, por ponerlas más próximas, las municipales, o no, o ha jugado a su favor el hecho de que se separaran ambas convocatorias electorales. En las próximas elecciones municipales yo creo que esto va a beneficiar a la UPL, yo creo que sí. No sé si tanto en la comarca del Bierzo, que esperemos que sí, pero yo creo que en la ciudad de León, el Alfoz de León, el resto de la provincia... Que si se repitieran, ganarían ustedes las elecciones en todos los grandes ayuntamientos del Alfoz. Por eso, yo creo que es lo que le he comentado antes, es decir, que la sociedad leonesa
ya ha visto a la UPL como una alternativa, con lo cual yo creo que nos podría beneficiar. Pero bueno, esto hasta que no se dé, no se puede. ¿Y dónde se ha hecho el clic? ¿Qué ha hecho que la sociedad leonesa pase de considerar a UPL una opción real de gobierno? Bueno, pues yo creo que se han juntado varios factores. Uno, yo creo que el líder de la UPL, Luis Mariano Santos, yo creo que es un buen secretario general del partido, ha sabido llegar a la gente, el hartazgo de la gente ya es muy grande con los partidos mayoritarios, han visto que la provincia de León, da igual que sea el PP, que sea el PSOE, al final estamos como estamos, año tras año perdiendo 5.000 habitantes en la provincia leonesa, en la comarca del Bierzo alrededor de unos 1.300, y eso es una sangría poblacional, que no se puede permitir. Entonces yo creo que al final la sociedad leonesa ha abierto los ojos y la berciana, yo creo que en breve también los empezaremos a abrir, ¿de acuerdo? En el sentido de que nos pueden ver como una alternativa real y desde luego nosotros vamos a trabajar para que así sea. Yo voy a poner todo de mi parte para que así sea. Para analizar un poco el futuro, que es lo que más me gusta. Nos preocupa. Y nos preocupa. La UPL ha tenido 1.000 votos en el Bierzo. En Ponferrada. En Ponferrada. Pero nunca ha tenido un candidato a la alcaldía. Nunca, que yo sepa, que no recuerde, no ha habido nunca una candidatura de la Unión del Pueblo Leonés al Ayuntamiento de Ponferrada. ¿Va a haber candidatura y será usted el candidato a la alcaldía de Ponferrada en mayo del 23? Entre otras cosas, porque evidentemente es la cabeza visible de la UPL en Ponferrada y en el Bierzo, y hombre, sería lo lógico. Pues mire, a la primera respuesta le digo que sí, que va a haber candidato a la alcaldía de Ponferrada. En la siguiente le tengo que decir que no, pero por lo siguiente, hay incompatibilidad. Yo no puedo ser procurador y alcalde de una ciudad de más de 5.000 habitantes, con lo cual lo mío estaba descartado. Sí que estaba pensado, es decir, no le voy a negar que se había hablado ya en el partido de que yo fuese el candidato para la alcaldía de Ponferrada, pero al darse la circunstancia que he salido procurador, sí, pero pues usted es procurador por 4 años, pero podría dejar de serlo, quiero decir. Sí, por supuesto, por supuesto. Y si el partido opción considera que tiene que ser así, yo estoy a disposición del partido, y si el partido considera que José Ramón García tiene que dejar de ser procurador porque me tengo que presentar a la alcaldía de Ponferrada, pues así será. Pero creo que los derroteros van a ir por otro lado, es decir, vamos a proponer un candidato o candidata, ¿de acuerdo?, para las elecciones municipales en Ponferrada y en varios ayuntamientos, por supuesto. ¿Intuyo que lo tienen buscado ya? ¿O? Sí, más o menos, está todo hablado. Sí. ¿Y no nos va a decir quién es? No, de momento no, porque hay que cerrar ciertas cosas, hay que negociar ciertas cosas, pero bueno, lo tenemos bastante más fácil que hace muchos años, ya se lo digo. Más difícil es conquistar el Bierzo para la Unión del Pueblo Leonés. Sí. ¿Qué les falta? Pues yo creo que lo que le falta... ¿Por qué no terminan de entrar? Pues mire, yo creo que el problema ha sido que no ha habido una cabeza visible así un poco, iba a decir fuerte, no sé si es el calificativo que quisiera decir, pero sí que es verdad que a partir de ahora, al tener un representante como un procurador, en este caso yo, creo que la comunicación entre la UPL y la sociedad berciana, la ciénega y cabreiresa, va a cambiar, porque la UPL aquí, bueno, pues ha hecho lo que ha podido, ¿de acuerdo? No quiero pasar sin decir que la UPL en la legislatura pasada consiguió 1 millón de euros más en el presupuesto para el Bierzo, es decir, se arregló el Castillo Cornatel, se arregló el asentamiento romano de las Pedreiras, se consiguió dinero para la Tebaida, es decir, obras y proyectos que aquí ha sido desconocido, que los ha conseguido Luis Mariano Santos en las Cortes. ¿Por qué? Pues porque no ha habido alguien que pusiese voz a esas inversiones. Y desde luego que los partidos de aquí, evidentemente, no van a hacer publicidad de que todo lo que consiga la UPL para el Bierzo. Entonces, a partir de ahora, sí que vamos a promocionar y ver cuáles son las necesidades del Bierzo, y la sociedad berciana, cabreiresa y ciénega se va a enterar de todo lo que consigue la UPL para esta comarca, evidentemente. ¿Y ustedes ven posible que la Unión del Pueblo Leonés, con una vertiente berciana o como lo interpreten, pudiera aglutinar los votos
del Partido del Bierzo y del Partido Regionalista del Bierzo, es decir, porque Tarsicio Carballo tiene 2.000 votos. Sí, sí. Y tiene presencia en el ayuntamiento con 2 concejales, en fin, 2.000 votos, es verdad que son el doble de 1.000 y que parecen muchos, ¿no? Pero es posible que pudieran aglutinar esos dos. La Coalición por el Bierzo, en fin, ha caído, ha tenido unos malos resultados y el Partido Regionalista nos ha presentado. Bueno, pues no sé si son capaces o se ven capaces de aglutinar todo ese en fin, nicho electoral que les daría, en fin, una presencia en los ayuntamientos y especialmente en el de Ponferrada importante. Bueno, eso sería decisión de la sociedad, es decir, cuando vaya a votar pues tendrá que decidir. Nosotros desde luego que vamos a hacer todo lo posible para que así sea, es decir, lo que dije antes, el hecho de ser o estar en un partido leonesista no implica que no sea berciano, evidentemente. Entonces yo voy a luchar por todas las necesidades que tiene esta comarca, esta ciudad, la comarca de la Ciénega y la Cabriresa, y yo creo que vamos a demostrar que podemos hacer un buen trabajo y que se van a conseguir cosas, ¿de acuerdo? Y la sociedad posiblemente refleje en su voto pues lo que nosotros hagamos. Ahora, claro, si nos ven como enemigos, pues hagamos lo que hagamos, pues nunca llegaremos a ellos, desde luego. Pero yo creo que aquí no hay que hablar de enemigos, es decir, aquí estamos todos a lo mismo, a mejorar el día a día de la sociedad berciana, cabriresa y la ciénega, así de claro, y leonesa, por supuesto. Entonces, si demostramos que hacemos un trabajo, demostramos el interés que tiene la sociedad por mejorar el día a día y nosotros luchamos por ello, pues ¿por qué no? A lo mejor sí, a lo mejor conseguimos aglutinar ese voto y podemos conseguir un concejal, 2 o más, no lo sé. ¿Hay alguna posibilidad de que haya coaliciones de cara a esas municipales con cualquiera de los dos? Con el pues no lo sé, eso cuando llegue el momento habría que hablarlo. ¿Ves que el momento ha llegado? Bueno, el momento ha llegado, evidentemente queda muy poco para las elecciones municipales, evidentemente. Pues la UPL siempre está dispuesta a hablar con todos, es decir, el que quiera hablar con nosotros siempre va a poder hablar y negociar, pero negociar proyectos, es decir, proyectos y programas para la mejora del día a día de la sociedad. Si se habla de proyectos y de programas, se puede negociar, nunca cerramos puertas, jamás las hemos cerrado y jamás las vamos a cerrar. Pero de cara a estas últimas elecciones, porque hay versiones contrapuestas. ¿Hubo negociación entre Coalición por el Bierzo y la Unión del Pueblo Leonés para tratar de dar un acuerdo? En ningún momento. Pues para que haya negociación se tienen que juntar 2 personas o tiene que haber contacto entre 2 personas, por lo menos, una de cada partido. Si no hay esa negociación, si no hay ese contacto, perdón, no puede haber esa negociación. Ha habido un intermediario que se llama León Ruge, que no lo vamos a negar. León Ruge habló con nosotros, por supuesto, y no le cerramos la puerta, habló con nosotros. Estuvo hablando con nosotros. Bueno, conmigo no, pero con Luisma y el partido sí, estuvo hablando. Incluso, mire lo que le cerramos la puerta a León Ruge, que le ofrecimos ir en las listas. Lo que pasa que por burocracia y por el sistema, pues al final ellos no han accedido. ¿Fue una cuestión de sillones? Eso se lo tiene que decir el partido al que dice que no ha negociado con nosotros. Se lo preguntan ustedes a ellos y verán. Porque quien dice que ellos pedían el número 2, ¿no? Que se dice que ellos pedían el número 2 en la lista de la UPL. Si se decía, pues si se oye, será por algo. Es decir, una cosa es negociar programas y proyectos y otra cosa es negociar sillones. En ningún momento ha habido contacto, en ningún momento ha habido negociación. Ha habido un intermediario que se llamaba, que era el responsable de León Ruge, ¿de acuerdo? Es más, yo le invito a ustedes que un día lo llamen y que sea él que dé las explicaciones. Si no me creen a mí, él puede dar las explicaciones perfectamente. Y ya verá cómo la versión de ese señor, vaya, se parece más a la mía, por no decir que es la misma, a la de otros. Así de claro, es que no tenemos nada que ocultar. Es decir, es que si hubiera negociaciones, ¿por qué no lo íbamos a decir? ¿Me explico? Es decir, no tenemos nada que ocultar. Y en ningún momento hemos cerrado. Y en el Consejo General que he estado de la UPL, ahí se habló que León Ruge, si quería venir con nosotros en la lista, podía venir, se podía incluir en la lista. Pero por temas burocráticos, ellos son una plataforma, nosotros un partido, pues no se pudo hacer y ellos al final decidieron no presentarse. Entonces, por eso León Ruge pues no apareció en la lista de la UPL, sino León Ruge hubiese estado en la lista.
Es decir, en ningún momento se cerró la puerta a nadie. Lo que pasa que para negociar tiene que haber contacto. Y en esas elecciones de 2023 municipales van a echar el resto, aparte de Ponferrada, en otros municipios. Por supuesto, por supuesto. ¿Se van a implicar así de manera más profunda que en otras convocatorias municipales? Sí, claro, nos vamos a involucrar. El primer paso lo hemos dado ahora. Tenemos un procurador berciano en el Bierzo, de la UPL. El procurador tiene que trabajar y moverse por todos los municipios, hablar con la gente, proponer equipos, por supuesto, y lo vamos a hacer. El partido lo va a hacer y yo voy a ser el mediador, por supuesto. Es el contacto entre el Bierzo y la UPL en León. Entonces, hemos estado hablando con varios municipios, con gente que está interesada en participar del programa de la UPL, que cada día cree más en este proyecto y, por supuesto, que nos vamos a involucrar a tope. Perdón por la expresión a tope, pero bueno, es Oye, así. En el Bierzo esa expresión no está mal, ¿no? No, para nada. Es más, me acordé de él. Tiene marca. En Diario de León hemos publicado ya que los sindicatos están preparando una gran manifestación similar a la que se produjo el 16 de febrero del año 2020. Esa manifestación se produjo en León, pero también se produjo en Villablino y se produjo en Ponferrada. Allí ha habido contactos entre los sindicatos y la UPL. ¿Aquí han tenido ustedes contactos ya con los sindicatos en la comarca del Bierzo o incluso en la Ciana y la Cabrera para hacer una gran protesta reivindicativa como en febrero de 2020? Pues tengo que decirle que los sindicatos comarcales ya saben que depende de los sindicatos provinciales, pero entonces algo que se habla en el provincial se traslada al comarcal. Es decir, con un sindicato sí que hemos hablar, porque yo estoy en él, no lo voy a negar, y sí que hemos tenido conversaciones y demás, y además yo ya le he dicho que soy muy reivindicativo, con lo cual espero que reaccione y que se vuelva a hacer esta manifestación como se hizo en el 2020 y que nos hagan caso, claro. Y que después los medios digan la verdad, que no digan que hemos salido un par de miles, como decían en Valladolid, que salimos un par de miles a las calles cuando éramos 25.000 personas en Ponferrada, 60 y tantos mil en León y otros 10.000, 12.000 en Villablino. Es decir, que la gente, yo creo que la sociedad va a reaccionar. Yo creo que los sindicatos se están moviendo porque están viendo que nos han tomado el pelo otra vez, porque la mesa de León, ¿para qué ha servido? ¿Para qué ha servido la mesa por León? Absolutamente para nada. Pero nos han tomado el pelo los dos partidos mayoritarios, tanto el PSOE como el PP. Es decir, entonces yo creo que ya llega un momento que la gente se tiene que hartar. Los sindicatos tienen que protestar, evidentemente. Fueron los que movilizaron la gente en su momento, que después esa manifestación tuvo otros derroteros, porque también en León pues, se pidió la autonomía leonesa, porque cada vez yo creo que hay más gente que piensa que la solución es nuestro autogobierno, y eso es lo que creemos en la UPL y lo vamos a defender. Hay una tercera pata que es el sector empresarial. La patronal apoyó y en 2020 y la patronal va a volver a apoyar ahora en este 2022. Bueno, ¿alguna conversación han tenido ya con la patronal en el Bierzo? ¿Han tenido conversaciones? Sí, nosotros antes de las elecciones y ahora posterior y cuando ya tome posesión volveremos a tener conversaciones, pero antes de las elecciones hemos tenido conversaciones, nos han trasladado todas sus problemáticas, hemos tomado nota de ellas, porque nosotros hemos hablado con los empresarios, hemos hablado con todos los sectores influyentes aquí en el Bierzo. Ya le hemos dicho que UPL Bierzo ha hecho una campaña discreta, tranquila, ¿vale? Pero hemos hablado con muchísima gente y de ahí pues que hayamos subido un poquito los resultados, bueno, un poco bastante en el Bierzo, insuficiente, ¿no?, para toda la provincia de León, ¿vale? Pero nosotros hemos pasado en Ponferrada de 134 votos a 1045 y en el Bierzo hemos llegado a 2.686 votos, más o menos. Y si juntamos los de la Ciana, los de Villablino, fueron otros 480. Es decir, que hemos tenido unos resultados que a lo mejor el año pasado, el año anterior, pues no se le esperaban. Es decir, ¿por qué hemos tenido este resultado? Pues porque nos hemos movido, hemos hecho un trabajo discreto, pero hemos hablado con quien teníamos que hablar. Y le comento, la problemática que tienen los sindicatos también la tiene la FELE. Es decir,
Si no hay trabajo, no hay empresas. Si no hay empresas, no hay trabajo. Es la pescadilla que se muerde la cola. Y creo que en ese sentido estamos todos a lo mismo. Es decir, tenemos que reindustrializar nuestra comarca, nuestra provincia, porque nos están quitando absolutamente todo. ¿Confían en que entran en el Ayuntamiento de Ponferrada en el 2023? A ver, yo voy a ser positivo, yo les voy a decir que sí, por supuesto que sí, pero bueno, eso lo veremos en su momento. Desde luego que vamos a hacer todo lo posible para que así sea, desde luego. Dos minutos, Germán. Antes decía que es posible ser leonesista y ser berciano, pero ser leonesista y ser bercianista, ¿es compatible? Sí, ¿por qué no? Es que yo no sé por qué esas diferencias. Es decir, tú eres berciano, eres de aquí, pero estás en la provincia de León. Pero si, no sé por qué tiene que estar reñido. Es que no entiendo por qué tiene que estar reñido. Es decir... Por Manzanal. Pero el Manzanal hay que derribarlo. Eso, mire, no sé si se acuerdan cuando se hizo la gestora... No, lo sé. Pero no sé si se acuerdan cuando hicimos la presentación de la gestora, ¿no? Y yo lo que dije que había que derribar la frontera del Manzanal y mucha gente me lo echó en cara como diciendo, eso, la frontera del Manzanal. Pero es que es verdad, es que hay que echar esa frontera psicológica y física. Física no depende de nosotros, depende del gobierno central y del gobierno autonómico. Y eso tenemos que pujar por ello. Entonces, de poco me valen los procuradores bercianos de los partidos mayoritarios cuando han estado gobernando en el gobierno central y en el gobierno autonómico sus partidos y no han conseguido absolutamente nada para el Bierzo. Es decir, es que yo creo que yo ya como ciudadano es que ya, puedo decir una palabra, me repatea que sigan prometiendo lo que han prometido hace 35 años y no han hecho. Entonces, eso... Desde luego que la UPL, desde luego desde aquí la UPL Bierzo, va a pujar porque esa frontera física se derrumbe. Y después la psicológica, nos tenemos que quitar esa problemática. Tú puedes ser berciano y puedes ser leonés sin problema ninguno. Y como dijo algún político de aquí hace mucho tiempo, tú puedes ser berciano y leonés, pero un leonés nunca podrá ser berciano. Es decir, no sé si me explico, ¿vale? Entonces, yo creo que no es incompatible. La última pregunta, Joaquín. 10 segundos y 20 para contestar. No, a mí me ha gustado la metáfora de derribar el Manzanal, pero eso se derriba con dinero, se derriba fundamentalmente con el ferrocarril. Claro. La apuesta por el ferrocarril, me imagino que la van a redoblar, por lo menos, en esta legislatura. El eje atlántico es fundamental y no vamos a permitir que nos tomen el pelo con eso. Es decir, el eje atlántico tiene que pasar por Ponferrada y por León y así lo vamos a exigir. Y ya le he dicho que en la primera entrevista que tuvimos con Mañueco, yo se lo dejé caer y él después en la rueda de prensa dijo que por supuesto, espero que sea así, porque si no nos va a tener encima, así de claro, porque no lo pueden desviar por Zamora, así de claro. Ponferrada y León tienen que tener el peso que le corresponde y no nos lo pueden quitar. Y el ferrocarril es fundamental para el transporte de mercancías y no podemos perder ese tren, nunca mejor dicho. Así que por ello vamos a pujar, y espero que la sociedad berciana nos apoye en ese sentido. Es decir, que no sean transigentes con los partidos mayoritarios. Pues con esta última reflexión, José Ramón García, procurador electo de la Unión del Pueblo Leonés, ponemos el punto final a esta tertulia en esta noche de lunes 7 de marzo. Pues muchas gracias a ustedes y nada, a su disposición, para lo que quieran, aquí estoy. Directores, Germán Gabela, muy buenas noches. Joaquín Sánchez Torné, muy buenas noches. La tertulia vuelve a la pantalla de la 8 Bierzo el próximo lunes 14 de marzo. Que pase la mejor semana posible.